Me llamo Alberto Lifshitz, soy médico internista, actualmente a cargo de la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado y Servicio Social de la Facultad de Medicina. Me pongo a sus órdenes para cualquier eh, aclaración o cualquier dato adicional y agradezco la atención que hayan prestado a estas palabras y que ojalá les ayuden a encontrar el camino de la educación continua. El ciclo educativo más largo que enfrentamos los médicos no es desde luego la parte formativa, sino que es precisamente la educación continua. La educación continua es una responsabilidad individual. Cada profesional tiene la obligación de mantenerse permanentemente actualizado y apto. Pero las oportunidades para lograr esta posibilidad de educarse continuamente, pues sí depende de una serie de proveedores de educación continua, entre ellos las instituciones educativas, pero también instituciones que tienen como responsabilidad fundamental proveer de educación continua. Y en ese sentido hay patrocinadores de este proceso de educación continua, aunque repito, la responsabilidad es individual. El acceso a la información, que en alguna época estaba un poco restringido a ciertos ámbitos, hoy está abierto y ya hasta se habla de que ya no es un problema de acceso a la información, sino de exceso de información y saber discernir la información valiosa de la superflua, la científica de la comercial o de la promocional, pues no está resultando sencillo. Y en ese sentido, también es una responsabilidad de los profesionales de la salud prepararse para distinguir estas dos modalidades de información, la información válida, la información valiosa para la atención cotidiana de los enfermos, y la otra que solo pretende vender y acaso convencer. Tenemos una variedad de modalidades de educación continua. Desde luego, hoy en día los sistemas en línea, el acceso a la información por vía electrónica, pues todo esto es lo que domina, pero sigue siendo vigente la educación continua formal. Me refiero a cursos, diplomados, programas, seminarios, que pues aunque es tradicional, todo esto todavía tiene un lugar en la medida en que los propios profesionales lo utilicen o lo aprecien. Uno de los retos educativos, bueno, la educación médica tiene muchos retos, entre ellos contender con la falta de vocación de muchos colegas o de muchos estudiantes, contender con el impacto que puede tener la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, que mucha gente no lo tolera, contender con las ilusiones de la fama y el dinero, etcétera. Pero uno de los retos que hoy se está viendo es una brecha generacional en que los estudiantes contemporáneos son nativos digitales, ellos nacieron en este mundo digital, y los profesores son inmigrantes a este mundo digital. Y por lo menos durante un tiempo no se entienden muy bien. Para los alumnos parece hasta ridículo que los maestros utilicen su teléfono móvil para hacer llamadas telefónicas. Los nuevas generaciones casi no lo usan para eso.
Los maestros piensan que las nuevas generaciones, los alumnos de ahora no son como los de antes. Los alumnos tratan de confirmar en internet si el maestro les dijo la verdad, si está actualizado el maestro. Entonces se ha generado una brecha. Las nuevas generaciones que tienen la capacidad de simultáneamente desarrollar muchas actividades y no como uno piensa en el alumno tradicional que está concentrado en la tarea, sino que está simultáneamente hablando por teléfono, escuchando música, viendo una imagen, jugando un videojuego y hasta conversando. El aprenderse las cosas de por sí, la memoria está un poco desprestigiada en el discurso educativo. Ya todo el mundo dice que no hay que aprenderse las cosas de memoria, sino que hay que razonarlas. Pero la memoria tiene su papel en la educación y creo que la educación tendrá que adaptarse precisamente a estas nuevas circunstancias, ya no esperar el alumno sumiso, obediente, disciplinado, atento, memorioso, sino que ahora es un alumno cuestionante, demandante, peleonero. Esa es una parte de lo que se está viendo, que finalmente es una evolución de la sociedad en favor de una postura más crítica que finalmente nos va a ayudar a todos. En conclusión, el reto de la educación médica continua está apenas definiéndose. La incorporación de las nuevas tecnologías, la identificación del nuevo tipo de alumnos, de las nuevas necesidades que los profesionales de la salud tienen para desarrollar su actividad profesional, está en etapa de elaboración, está un poco suelta porque está carente de regulación. Nadie regula la educación médica continua, está sustentada sobre todo en elementos éticos y científicos y no tanto en una reglamentación que pues es una necesidad. Creo que hay que entender cuál es el papel de la educación médica continua, asumirlo como profesionales, encontrar los caminos para que cada uno de nosotros logremos mantenernos actualizados y aptos. Creo que el mensaje es nuevamente la educación continua como responsabilidad individual, pero un exhorto a los proveedores para que nos ofrezcan las posibilidades de tener acceso a esta educación continua a quienes tengan la disciplina para hacerlo.